Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a un día más leyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y como sabemos todos, la palabra de Dios tiene muchos beneficios y uno de ellos es aumentarnos la fe. Si la escuchamos, nos aumentará la fe. Eso nos dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces continuemos escuchando, leyendo, meditando, practicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día, viernes 10 de enero del 2025, estaremos leyendo Génesis capítulo 25 y 26 y Mateo capítulo 8 del 1 al 17. Y comenzamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Los descendientes de Abraham y Cetura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Medián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusín y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas, las concubinas eran mujeres que tomaban ellos para vivir con ellas, pero no eran sus esposas, no se casaban con ellos, así se llamaban concubinas. Dio a Abraham dones a los hijos de sus concubinas, o sea, les dio regalos, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Muerte y sepultura de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel.
arameo de Padaram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Miramos cómo la oración Dios la escucha, y esta Rebeca, de estar estéril, Dios le permitió tener un bebé. Bueno, dos. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar a Jehová. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, y Esaú significa peludo o áspero. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y Jacob significa engañador, o esto es el que toma por el calcañar, o el que suplanta, o talón. Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú, como primogénito, tenía el derecho de heredar todas las bendiciones que le correspondían, tanto materiales como espirituales. El primogénito era sagrado para Dios, heredero de los pactos de Dios con Abraham, pero Esaú despreció su primogenitura por un plato de lentejas. Y se casó con mujeres paganas, era un fornicario y profano, así lo llama el Señor. Y profano significa traspasar algo sagrado a un uso común. Isaac en Gerar, capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer.
Y él les respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Miramos que igual que su padre Abraham, se repitió el mismo pecado. Él mintió como Abraham mintió con Sara, diciendo que era su hermana. También miramos que Isaac miente, ¿verdad? Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Esto es contención. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sina, esto es enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Esto es lugares amplios o espaciosos. Rehobot significa lugares amplios o espaciosos. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Y te enviaremos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová.
Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba por esta causa. El nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Por eso es muy importante orar por las esposas de nuestros hijos o por el esposo de nuestras hijas, para que tengamos buenas nueras, buenos yernos. Gloria al Señor Jesús. Que nuestros hijos no se unan en yugo desigual, sino que se casen con mujeres de Dios, con hombres de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 8 del 1 al 17. Jesús sana a un leproso. ¿Quién era un hombre que tenía leproso? La lepra es una enfermedad muy triste, pues el enfermo tenía que ser excluido de la sociedad y de su misma familia. Es una condición en que la piel muchas veces perdía la sensibilidad en manos y pies y podían perder en pedazos su nariz, sus orejas, sus dedos, y también tenían un olor desagradable y ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, para que la gente no se acercara a ellos. Y inmundo significa asqueroso, nauseabundo, repugnante, sucio, puerco o impuro. Era una vida muy triste. A ellos les esperaba solamente si no eran sanos, si Dios no les hacía un milagro. Ellos estaban destinados a morir en esa condición y se juntaban puros leprosos. Ellos no tenían que estar cerca de las personas. Bueno, Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Gloria al Señor Jesús. Jesús sana al siervo de un centurión. Un centurión es un oficial del ejército romano que tenía a cargo soldados. Gloria al Señor Jesús. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, en el infierno es donde es el lloro y el crujir de dientes. La fe del centurión nos muestra una confianza absoluta en la palabra del Señor Jesús, porque el Señor Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad. Gloria al Señor Jesús. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, miramos el poder de la palabra, echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Eso está en Isaías 53:4. Gloria al Señor Jesús. Aquí miramos cómo el Señor sana a un leproso, sana al siervo del centurión y sana a la suegra de Pedro. Si usted está enfermo, puede hacer como este leproso. El leproso vino a los pies del Señor Jesús. Usted también puede venir a Jesús y postrarse a sus pies y orar y decirle, como le dijo el leproso: si quieres puedes limpiarme, porque sabemos que el Señor tiene todo el poder y si Él quiere es hecho. Gloria al Señor Jesús. Él nos limpia de todo pecado, porque la lepra también es tipo de pecado. Y si nosotros le pedimos al Señor Jesús que nos limpie, Él nos va a limpiar. Tengamos fe como el centurión tuvo fe por su palabra. Gloria al Señor Jesús. Y como creíste, le dice el Señor al centurión, sea hecho. Pero miramos también cómo la suegra de Pedro estaba enferma. Y cuando Dios la toca, ella se levanta y le sirve. Entonces, si Dios nos hace ese milagro de sanarnos, ya sea espiritualmente, físicamente, hay que levantarnos y servirlo. Vamos a leer la escritura de Isaías 53:4, que se cumple. Por eso Dios hacía tantos milagros. En el nombre de Jesús, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor amado, en este día, Señor hermoso, por todas sus misericordias, por todas sus bendiciones, Señor. Gracias, mi Rey hermoso, por mostrarnos su palabra, Señor, por mostrarnos su poder, por mostrarnos sus maravillas y sus milagros, Señor Jesús. Miramos cómo usted, Señor, sanó, Padre Santo, a los leprosos. Usted los limpiaba, Señor Jesús. Usted sanaba paralíticos, endemoniados, Padre, y sigue sanando el día de hoy, Señor. Pues usted es un Dios misericordioso, Padre. Oramos en esta noche, Padre Santo, por todo aquel que está enfermo, Señor, que se abrace, que abrace estas promesas, Padre, que dice tu palabra, que usted ciertamente, Señor, efectivamente, llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario, Padre, y por su llaga hemos sido curados, Padre. Ayúdenos para declarar su palabra, pues su palabra tiene todo el poder y el poder está en nuestra boca, Señor, para desatar y para atar, Señor Jesús. Yo oro para que usted bendiga a cada uno de mis familiares, Padre Santo, a cada uno de mis amigos, Señor, a cada uno de mis conocidos, Señor, a cada persona que va a escuchar de tu palabra, mi Rey hermoso. Que usted, Señor, alumbre sus ojos del entendimiento, Señor. Que usted ponga esa hambre y esa sed de venir a sus caminos, Padre. Que lo busquen a usted mientras pueda ser hallado, Padre.
Lloro por mis tíos, por mis tías, mi Rey hermoso, por mis primos, primas, Señor, por mis sobrinos, Padre Santo, para que usted se obrando en sus corazones, Señor, y vengan al conocimiento de tu palabra. Padre, yo te doy gracias, Padre, por todos los milagros que usted va a hacer, Padre, en la vida de cada ser humano, Padre, pues tú eres poderoso, tú eres misericordioso, tú no te cansas, Señor, de hacer bien. Nosotros nos cansamos porque somos humanos, pero tú no te cansas, Padre. Tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, Padre. Y te damos gracias por ese amor tan grande, Señor, de venir a esta tierra y morir por nosotros, Padre, para llevarnos, Señor, a tu cielo, Señor Jesús, ahí donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más tristeza ni más dolor, donde la enfermedad no existirá, Padre. Te damos gracias, mi Señor hermoso, por todo lo bueno que eres, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Bendiciones a todos. Que pasen muy buenas noches. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Bendiciones.